Bueno, chicas, muy buenas noches. Espero que estén muy bien y bueno, y chicos, los que vean esta grabación en diferido, bueno, en primer lugar, agradecerles por sacar este ratito, por de alguna manera en sus corazones encontrar este punto de reconocimiento hacia la vida y la obra de Bert Hellinger, que es pues propiamente el tema que nos ocupa el día de hoy. Esta charla está llamada de la siguiente manera: Constelaciones familiares, un viaje hacia tus raíces. Tal y como se anunció, estamos 16 de diciembre del 2025. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta. Como les decía, la invitación que se hizo sobre este espacio, sobre esta charla, hablábamos justamente del natalicio. El 16 de diciembre en 16 de diciembre de 1925 fue el año y la fecha en la que nació Bert Hellinger. Para muchas personas, Bert Hellinger es el papá, el creador de las constelaciones familiares, pero esta paternidad él nunca se la adhirió, nunca la buscaba como ponerse como este referente, ¿saben? En realidad él participó a finales de los años 70 en encuentros de constelaciones familiares organizados por disculpen en el alemán, ¿verdad? Creo que es alemán este apellido, pero es Thea Schoenfelder, algo así, por ahí anda, ¿verdad? Y él quedó profundamente así, como quienes han estado en una constelación saben que verdaderamente es una energía que no podemos describir. Hellinger tuvo esa misma impresión en ese momento. Y bueno, parte crucial fue que él estaba en ese momento en Estados Unidos, regresa a Alemania y empieza a desarrollar un enfoque particular sobre este trabajo desde las constelaciones. Ahora, voy a hablar específicamente, voy a devolverme tantito para hablar un poquitito de la biografía de Hellinger, porque me parece claramente si estamos en un espacio que rinde justamente esta conexión y honra el legado de Bert, pues obviamente vamos a hacer esta reminiscencia, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Si esta manera amorosa de poderle recordar. Entonces, eh, Bert tiene cualquier cantidad de frases que pueden resumir mucho, ¿verdad? De su esencia y de ¿qué podríamos decir? Del fondo profundo de aportación que él dio a la humanidad, me atrevo yo a decir. Em, una de ellas tiene que ver justamente con la que fue colocada en la invitación, ¿verdad? Y esa frase, esa sí no me la sé de memoria, me sé otras, pero me encanta justamente como lo hace mención él: el amor crece cuando cada quien ocupa su lugar. No podemos amar en desorden. Ahorita vamos a hablar un poco de los órdenes del amor como una de sus grandes obras y de sus grandes contribuciones, y de hecho la contribución que hace el parteaguas respecto a sus aportaciones. Pero bueno, no podemos amar en desorden. Cuando yo siento que amo a mi mamá de una manera en que no quiero que sufra, porque veo a su niña dolida, porque conozco, porque sé, porque me ha contado de su historia con la abuela y sé que de repente no la pasó muy bien, ¿verdad? Si yo intento amar a mamá desde ese lugar que no es de hija, ese amor no es bueno. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a hacer la aclaración. Entonces, bueno, Hellinger nace en 1925, como lo señalábamos, por eso estamos del 100 aniversario, justamente, en Stuttgart, Alemania, en una familia muy católica, que a su vez se oponía en ese momento a todo lo que estaba sucediendo con el nacionalsocialismo, ¿verdad? Y máxime después, todo lo que sucedió también con Hitler y demás. En algún punto, voy a quitar por acá porque me parece, me confirman que se ve bien, chicos, de que no haya quedado como, a veces veo como que se queda pegadilla la imagen, entonces nada más para saber si se está viendo y escuchando bien. Perfecto, muchísimas gracias por confirmar. Muy, muy amables, chicas. Entonces, eh, al final, aunque él de joven se rehúsa a integrarse a la juventud hitleriana, sí finalmente termina siendo reclutado
y termina siendo enviado al frente, ¿ok? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. De hecho, él termina siendo prisionero de guerra y logra escapar. Cuando él regresa de ese campo, digamos, de aprisionamiento en el que estuvo, él estuvo en Bélgica, fue prisionero de guerra en Bélgica, él logra escapar y regresa a Alemania, ¿verdad? Y uno lo cuenta así como muy sencillo, pero ustedes se pueden poner en contexto una persona que logra escapar de un campo de reclusión por ser soldado de Hitler y lograr escapar y moverse desde Bélgica hasta Alemania, que sí, pues ahorita en avión es media hora, ¿verdad? 40 minutos, pero en ese tiempo todo lo que significaba, toda esa travesía, bueno, él regresa y al final de cuentas entra en una orden católica. Se forma como sacerdote y termina yendo a Sudáfrica como misionero, ¿ok? Ahí vive más o menos unos 20 años vive él en Sudáfrica. En la comunidad, en una comunidad de, o sea, en un grupo étnico concreto, ¿verdad? Llamado Zulú o los Zulúes, ¿ok? Él ahí, además de tener además de tener como una participación de corte desde, digamos, desde su, vamos a decirlo así, desde su lógica a ver, ¿cómo decir? De acompañante espiritual, era lo que iba a decir. Él también es maestro, o sea, se vuelve maestro dentro de la comunidad y le llama profundamente la atención la dinámica que esta comunidad, que estaba bastante separada como de influencia externa y demás, le llama bastante la atención cómo siguen albergando muchos rituales y también un profundo respeto hacia la familia y los ancestros. ¿Ok? Esta experiencia lo marca a él definitivamente y sobre todo en términos de el impacto de la familia en las relaciones humanas, ¿verdad? O cómo desde la familia se estructura la manera en que nos relacionamos como seres humanos y también la necesidad de pertenencia, que luego, bueno, como insisto, el tema de los órdenes de amor es un tema que él desarrolla ya a profundidad muchísimo más adelante, con muchísimos más años incluso de trabajo de campo, para él concretizar este saber que está en un libro preciosísimo, que quienes tengan la oportunidad de leerlo, por favor, no lo duden. Y bueno, entonces él entra en conciencia con esta experiencia sociocultural que tiene siendo misionero en esta comunidad, él se da cuenta de esto, o sea, queda ahí una semillita sembrada de transformación muy profunda. Sin embargo, luego de ser por sacerdote por 25 años, en una conversación con uno de sus superiores, porque él empezaba a tener como ciertos puntos de desencuentro desde donde él podía acompañar y de qué manera él podía acercarse a las personas y ofrecerles, ¿verdad? Como este lugar de ser también a través de la presencia y la entrega del acompañar al otro. Y él empieza a tener como estas dudas de si realmente desde donde él estaba podía hacer lo que él realmente desde el corazón quería hacer. Entonces, literal, la pregunta, y es muy interesante, en uno de sus libros está planteada, la pregunta que le hace este sacerdote es, si tuvieras que elegir entre la gente y tu fe, ¿qué elegirías? Y él eligió la gente. Él deja el sacerdocio, se regresa a Viena y ahí estudia psicoanálisis. Sin embargo, ya sabemos, ¿verdad? Ya conociendo la historia de él, fue un hombre un tanto inquieto, ¿verdad? De querer conocer, aprender y ampliar también su mirada del mundo. Él se va luego a Estados Unidos, justo en donde había unos enormes momentos de transformación y de conocimiento particular que se estaba desarrollando en Estados Unidos específicamente y entra ahí en contacto con diferentes cosas. Bueno, antes de llegar a Estados Unidos, él entra en contacto y aquí vienen precisamente disciplinas de las cuales podemos encontrar y darnos cuenta desde constelaciones familiares como, bueno, es todo un cuerpo teórico, técnico y disciplinario amplísimo. Y bueno, él entra en contacto con la terapia primal, con la Gestalt en Estados Unidos también, con el psicodrama, con la terapia familiar de Virginia Satir,
también con la terapia contextual, con toda esta lógica del psicoanálisis, pasa por programación neurolingüística también, la hipnosis ericksoniana, que de hecho programación neurolingüística también se nutre de hipnosis, de esta parte de Milton Erickson, y de análisis transaccional, entre otras áreas disciplinares. Quienes quieran conocer un poco más, hay un libro de él muy interesante, ahorita no preciso el título, pero la autora se llama Úrsula, creo que Rilke, si no estoy equivocada. Entonces, bueno, ese libro recupera como todas estas vertientes técnicas, disciplinas, teorías, perdón, y demás, de las cuales se nutren las constelaciones, porque fueron aquellos ámbitos en donde Hellinger precisamente entró a hacer un desarrollo mucho más profundo. En 1980, a finales de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Particularmente en los 80, participa de cursos de constelaciones de Tía, ¿verdad? De esta mujer que les mencionaba, y desde ahí él empieza a desarrollar su propio enfoque de cómo constelar. Y bueno, esto da cuenta justamente uno de sus grandes hijos, que sí es totalmente de autoría de él, son precisamente las comprensiones de los órdenes del amor. Esto nos habla justamente que la dinámica de cualquier familia se rige por tres grandes leyes. La pertenencia, todos los que llegan a una determinada familia pertenecen por el simple hecho de haber nacido en esa familia. El orden que tiene, el orden o la jerarquía que tiene que ver con el momento de tu llegada a ese sistema, ¿verdad? Entonces, voy a poner una metáfora, pero súper clarísima para esto. Una rama no existe si no está el tronco primero. Esa es la lógica de la jerarquía. Quienes llegaron antes tienen un lugar diferente y más grande porque obviamente les acompaña una experiencia y una sabiduría mayor que quienes llegan después en una familia, por ejemplo. No esperaríamos que sea el bebé recién nacido el que tome las decisiones dentro de la casa, ¿verdad? Y aquí es donde, bueno, podríamos hablar también de muchas cosas que suceden cuando rompemos este orden. Y el otro es el equilibrio o el dar y el tomar, y que tiene que ver justamente con el intercambio energético, ¿verdad? Entonces, yo doy y ustedes toman, pero de vez en cuando, tal vez en determinadas ocasiones, puede ser que alguno de ustedes, porque particularmente aquí también hay gente que o ha participado en talleres o ha sido de alguna forma cercana, incluso ya en los años de estar yo trabajando desde este lugar, entonces ahí está esa reciprocidad también. Pero más allá de este espacio en concreto es el equilibrio en el dar y el tomar en la vida misma. Ya sabemos lo que pasa, por ejemplo, cuando se rompen las relaciones de pareja. La relación se vuelve insostenible. ¿Ok? Él, ya hacia el final, bueno, ya más grande, vamos a decirlo así, se casa con Sophie Hellinger y ella actualmente es básicamente, digamos, bueno, es su viuda y ella sigue y continúa el legado de Hellinger, ella junto con Brigitte Charpentier, aunque Brigitte sí, digamos, tiene una línea completamente, vamos a decirlo así, más enfocada no solamente desde los aportes o las aportaciones de Hellinger, sino también de las de ella propias. Entonces, ya ella creó, al igual que Hellinger se desmarcó un tanto de Tía propiamente, donde él aprendió y vivió por primera vez una constelación, Brigitte hace lo mismo, pero siempre honrando a su maestro. Entonces es muy hermoso, justo en febrero de este año, Brigitte sacó un comunicado en donde hablaba de este reconocimiento de esta honra a Bert. Entonces, un poco por ahí, como para darles un contexto del hombre detrás de esto, de toda su historia, de todo lo que pasó. O sea, en realidad es súper interesante darnos cuenta cuánto aporte pudo generar este hombre en su vida a través de un camino muy, muy particular, que pasar de soldado a sacerdote, a terapeuta, es bien, bien maravilloso. Incluso contarles, por ejemplo, en uno de sus últimos libros, que se llama Mi vida, mi obra, él cuenta precisamente que estando ya teniendo más de 90 años, se dio cuenta de que estaba surgiendo en él un tema en relación a su mamá, que tenía que ver con el hecho de que él de pequeño
había sido llevado, había sido dejado en manos de terceros por un periodo de tiempo y que en su corazón estaba esta pregunta: ¿por qué yo y no mis hermanos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eligieron a mí para separarnos? Ese dolor infantil de la separación, el dolor, el trauma, etcétera. Y él lo consteló a los 90 y tantos de años, o siendo él el propulsor de. Entonces, creo que esto también es un recordatorio, sobre todo para la gente que ha constelado, de que en realidad la vida no acaba después, o sea, después de una constelación en relación a un tema. Por ejemplo, hay algunas personas que me dicen: no, pues yo ya constelé a mi mamá, ya lo de mi mamá está sano, ¿verdad? Yo ya constelé a mi papá, ya ese tema está superado. Y yo, bueno, qué bueno que te hayas sentido, o sea, que hayas sentido un cambio tan profundo en relación a tu relación con papá, tu relación con mamá. Pero si Hellinger, siendo Hellinger, con 90 y tantos años, habiendo constelado a su madre en multiplicidad de ocasiones, llega a esa edad y decide constelarla otra vez, creo que nosotros probablemente todavía tengamos algún trabajito, pero bueno, eso es parte del ir reconociendo. Entonces, las constelaciones no surgen, perdón, de la nada. Como les decía, teóricamente se nutren de toda la parte de teoría de sistemas, en el entendido que la familia es un sistema vivo donde todo está interrelacionado. Esa es como la gran premisa dentro de la teoría de sistemas. Cómo las partes al final terminan construyendo algo que es mayor y diferente a la mera suma de las partes, ¿ok? La terapia gestal de Fritz Perls también es otro. Estoy viendo aquí las notitas para que no se me vaya ninguna. Otro de los focos de aportación para el trabajo que él llega a concretizar también desde sus obras, la atención al aquí, a la hora, ¿verdad? Al cuerpo y a lo que emerge en el momento, que también tiene que ver con el enfoque fenomenológico, ¿verdad? Cómo todo lo que sucede en una constelación nos está hablando de la energía, de lo que está haciéndose presente, para poderlo identificar, para poderlo mirar, para poderlo integrar. El psicodrama o el sociodrama de Moreno, ¿verdad? El trabajo con representantes y las escenas que se ponen en movimiento. Y aquí es algo súper importante aclarar: a pesar de que se toma esto como referencia, no, una constelación no es un psicodrama, no lo es, ¿ok? Es muy interesante justo por lo que acabo de decir. La suma de todas estas aportaciones dentro de la metodología que propone Hellinger es muchísimo más grande que las aportaciones de cada una de estas herramientas terapéuticas por aparte. Y no estoy demeritando el trabajo o el aporte que cada una de estas herramientas puede ofrecerle a una persona. Por supuesto que van a tener un impacto, pero es de otro tipo. No es hacia lo que mira una constelación, ¿ok? Entonces, no estamos, comillas, actuando. Recordar siempre que en una constelación estamos representando, estamos haciendo presente alguien o algo que tiene que ver con el consultante. Luego, la terapia familiar y reconstrucción familiar de Virginia Satir, una trabajadora social de Estados Unidos, súper reconocida por sus aportaciones y demás. Bueno, muy importante esa lógica o ese enfoque teórico de ella. La terapia contextual de Bolsonier y Nagy, en donde se da justamente el libro. Ellos hacen una investigación clínica desde la psicología y publican un libro que se llama Lealtades Invisibles. De ahí viene también este término de lealtades. Y bueno, habla sobre las cuentas de méritos y deudas, que vamos a decirlo así, deudas emocionales, de trauma, etcétera, que se empiezan a gestar dentro de las familias y que son parte de lo que se transfiere entre generaciones. El psicoanálisis, la programación neurolingüística, bueno, como les mencionaba antes, todas estas otras áreas, siempre desde una lógica práctica de integración en los procesos de acompañamiento, ¿ok? Entonces, todos estos aportes, él llega y los concretiza en una metodología, en una forma de acompañar que tiene precisamente esta
manera maravillosa de cómo vivimos las constelaciones familiares en este momento actual. ¿Ok? Sin embargo, hay algo importante. Hellinger decidió no darle ninguna asociación concreta a ninguna de todas las áreas disciplinares que utilizó. En primer lugar, yo creo que porque él reconocía precisamente de que esto era más grande que cualquiera de las partes que lo conformaban. Y en segundo lugar, porque él no quería que se encasillara. Concretamente, a pesar de que estudió psicoanálisis, él no quiso encapsular las constelaciones familiares dentro del ámbito de la psicología. ¿Por qué? Porque para él era una herramienta que iba más allá de una disciplina en específico. Entonces es maravilloso. Bueno, yo en el caminar he conocido y acompañado a varias personas profesionales en psicología que han transitado el aprender de constelaciones, porque los psicólogos y psicólogas no saben de esto, excepto que hayan estudiado, se hayan especializado por aparte, porque la carrera no ofrece esta información. Es un ámbito profesional totalmente distinto. Entonces, eso como punto de referencia, ¿verdad? Para entender un poco de dónde viene. Ahora bien, Em, vamos a ver. Ok, bueno, y esta parte de que las constelaciones son esto que les mencionaba, es un trabajo profundamente interdisciplinario y creo que muy revelador. O sea, para todas las personas que hemos estado, nos damos cuenta cómo usualmente las constelaciones nos sorprenden y nos llevan a escenarios que no imaginábamos. Ahora, lo esencial aquí tal vez para compartirles dentro, lo que me queda, digamos, concretamente que quiero compartirles son esas dos cosas, los órdenes del amor y el impacto de las constelaciones en nuestro momento actual. Entonces, este gran, pero gran regalo que nos da Hellinger al clarificar esta información de los órdenes del amor, y ojo, muy importante, Hellinger se negó durante muchísimos años de su trabajo terapéutico a escribir ningún tipo de libro. ¿Por qué? Porque él quería que por encima de todo, quien acompañaba a alguien más a mirar una constelación o a ser justamente su terapeuta en un proceso de estos, estuviera entregado a la información, a recibir la información. Entonces él no le hacía como mucha gracia a esto hasta que Gunther Weber, otro alemán que también pues, era como seguidor de Hellinger en el momento, le ofrece esta posibilidad de ir a los talleres de él, observar y transcribir lo que ahí sucedía. Eso es como lo primero que surgen en las obras de él. Los órdenes del amor es parte, si se quiere, es un compilado de constelaciones, de charlas, de talleres que Hellinger dio y en donde empieza a emanar justamente esta sabiduría profunda. Entonces, ¿cuál es el primer orden? Pertenencia. ¿Qué significa esto? Todos pertenecemos. Más allá de nuestra condición moral, pertenecemos a un sistema. En el momento en que excluyes a alguien, en el momento en que excluyes a alguien, automáticamente quedamos anclados a la posibilidad de que o nosotros mismos o un descendiente repita la historia por la cual estamos excluyendo a esa persona. Entonces, si excluimos a tal persona que porque es alcohólico, entonces no, esa persona y tenés desprecio, etcétera, etcétera, hacia esa persona, finalmente eso va a hacer que ese patrón se repita las veces que sean necesarias. Se va a repetir. ¿Por qué? Porque el sistema, como sistema, ocupa todos sus elementos y todos sus elementos son todos sus miembros. ¿Ok? Estamos hablando de energía. ¿Ok? Entonces, justamente, eso que excluimos requiere ser incluido. Pero si lo volvemos a excluir, entonces el sistema va a volver a llamar de alguna otra forma para que eso se vuelva a expresar, para entonces poder integrar incluso desde la primera persona que fue excluida por ese tema. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Si alguien tiene alguna duda o consulta, está el chat habilitado, pueden dejarla por ahí con muchísimo gusto. Yo voy sobre sus mensajitos y aclaro cualquier inquietud. Entonces,
¿Qué es lo que nos tiene repitiendo los patrones de esto? Infidelidad, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Justamente la crítica y la polaridad y la separación. ¿Ok? Lo que busca una constelación siempre es integrar amorosamente. Las constelaciones no vienen a romper nada porque de hecho alguien rompió ya algo, que rompió ese orden, y nosotros venimos a ver cómo arreglamos la torta de eso que pasó. Ahora, y también no es que la arreglamos porque seamos muy bonitos y buenos samaritanos, no, la arreglamos porque esa torta nos está alcanzando a nosotros en nuestra vida. Entonces, cuando alguien dice, yo vengo a trabajar este tema, es porque sí alguien, vamos a decirlo así, en el sistema eventualmente vivió una exclusión y nosotros estamos siendo aliados o aliadas a esa historia, replicándola, repitiéndola metafóricamente de alguna manera. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente orden, el orden de jerarquía, nuevamente con lo que empecé esta conversación. No podemos amar desde el lugar equivocado. El planteamiento de Hellinger es, si yo me siento superior a mis hermanas y yo soy la menor, como si fuera la mayor, como si fuera la más grande, la que no, es desde ese lugar no hay amor. Y por eso es que cuando queremos hacer cosas, vamos a decirlo así, bien intencionadas, y parece ser que la gente no recibe, no agradece, no nada, una de las cuestiones que pueden, una de las que pueden estarse ahí mostrando, es precisamente que estamos en un lugar que no nos corresponde ni nos pertenece. Si yo, por ejemplo, soy mega preocupada por mis sobrinos y paso pendiente de ellos como si fuera la mamá de ellos, eso tampoco sirve, eso no es amor, ¿sí? Eso es descolocación. Y luego voy a decir, qué raro, mis sobrinos tan lejanos, tan no sé qué, cuando en realidad quien está recibiendo de alguien que está en un lugar equivocado no siente necesidad de agradecer, por ejemplo, ¿verdad? Y ojo, aquí mucho cuidadito en relación a querernos saltar la pregunta de rigor es de dónde viene mi necesidad de tener que estar cubriendo. Esto es como literal, cuando uno llega a la familia, cada quien tiene su propiedad, como decimos aquí en Costa Rica con relación al empleo público, ¿verdad? ¿Qué es tener una propiedad? Es tener un puesto fijo. Todos nacemos con un lugar único, pero en estar en un lugar que no es el nuestro es como andar de interinos en 1500 puestos, o sea, andar haciendo nada en lugares en donde no nos están pidiendo, en donde no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando ahí y andamos metiendo la cuchara. Ese es el gran asunto con la jerarquía. De hecho, ¿saben dónde se ve muy bien? Precisamente en las empresas. En las empresas, bueno, en mi formación original, yo antes de especializarme en todas estas áreas, más de terapias alternativas, estudié administración bastante. Estudié como 10 años administración porque estudié, ¿verdad? Todo el bloque de bachillerato, licenciatura, saqué una maestría y luego saqué otra maestría, o sea, pasé un montón de tiempo. Y trabajé en organizaciones públicas y privadas. Es súper interesante. Cuando alguien intenta hacer algo que no le corresponde, generalmente genera incomodidad, ¿ok? Va a generar incomodidad porque las personas reconocen que no es su lugar. Exactamente lo mismo sucede en la familia. Lo único es que como entran lealtades y otras cosas de fondo, no lo percibimos con tanta claridad, pero en el trabajo sucede exactamente de esta misma manera. Y luego, finalmente, está el orden de equilibrio, que como les decía, yo siempre para explicar este orden utilizo esta lógica de conexión con el tema de pareja, ¿verdad? Y cómo cuando perdemos este equilibrio, incluso, por ejemplo, quien da de más amenaza la relación. Muchas mujeres, ¿verdad? Terminan hartas o cansadas de una relación y dicen es que esta persona no se compromete, no, no sé qué, tal y tal cosa, yo soy la que resuelvo, yo soy la que hago. Sí, eso no lo estás haciendo ahorita, lo estás haciendo desde el día uno, más solapadamente.
Y lo que tienes ahora es el resultado de un comportamiento sostenido, en donde rompiste el equilibrio desde hace rato. Y por eso es que uno, la persona cada vez que le das de más, lo único que siente es menos validada. O sea, una persona que recibe de más no se siente ni con más fuerza, no se siente reconocida. O sea, lo que te están diciendo es, no tienes nada que a mí me interese recibir de vos. Y por otro lado, yo soy la que tengo que hacerme cargo de todo esto porque vos lo que das no es suficiente. Entonces, el orden de este equilibrio es muy importante en todas nuestras relaciones, particularmente también, insisto, un desafío importante en las de pareja. Ahora bien, vamos a ver, hay algo interesante y cómo funcionan en este momento, bueno, las constelaciones, en qué momento buscar una constelación. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia. Yo hasta ahora, justamente hoy por la mañana, conversé con mi maestra de programación neurolingüística. Yo estudié PNL, escuché por primera vez hace 11 años. Llevé la clase, primera clase hace 10 años prácticamente. Y la segunda clase hace 9 años. O sea, tengo 10 años de conocer a esta persona que compartí el día de hoy, a quien vi el día de hoy. Y incluso ella misma me estaba compartiendo de cómo ella también parte al tiempo la llevó a también mirar el transgeneracional. Pero más allá de esto, es que esta herramienta surge precisamente en un momento como apoyo terapéutico. Es decir, en muchas ocasiones las personas damos círculos y en ese momento, para mí, con lo que yo sabía de programación neurolingüística y una que otra comprensión adicional sobre coaching y algunos otros temas, yo decía, para mí esto es suficiente. Hasta que en el 2018 algo pasó ahí con un tema de familiar, concretamente. Y fue como que por primera vez en la vida me permití reconocer que verdaderamente el asunto o lo que yo refería como familia era algo que aunque no sabía cómo, no entendía cómo, tenía un impacto en mí. Y de ahí empezó pues todo mi camino en constelaciones. Ahora bien, como herramienta de apoyo terapéutico nos sirve en el tanto la persona haya clarificado conciencialmente. Por ejemplo, alguien puede tener una, diría, constante de búsqueda de parejas, vamos a ponerlo así, o de encuentro con parejas que, comillas, no se comprometen. Tema muy común, por cierto, ¿verdad? Que no se comprometen, ¿verdad? Pero si la persona aún está en la idea de yo soy la víctima y no entiendo por qué esta otra persona, por qué me salen así, por ejemplo, ahí no necesariamente va a funcionar una constelación, porque aunque va a mostrar la información, es posible que el nivel de conciencia, de reconocimiento que tiene la persona de la problemática y de su participación en la creación de esa problemática concretamente, no le da para darse cuenta, ¿ok? Entonces, normalmente se pide como que sea este apoyo, apoyo, ¿verdad? Yo en algunas ocasiones, bueno, como les decía, ya he tenido la maravillosa posibilidad de compartir estos espacios con mujeres que dedican, mujeres concretamente, sí, que dedican su quehacer como psicólogas y que quieren ampliar su mirada hacia las constelaciones, porque justamente lo conversaba con una de ellas ahora el fin de semana. La psique les permite a ellas en su trabajo, porque eso es lo que hace la psicología, trabaja con la psique. Entonces, en su trabajo llegan a un punto en donde, claro, descubren y toman conciencia de una cierta cantidad de asuntos y, sin embargo, lo que implica ahí la resolución de ese tema, no lo pueden trabajar porque incluso pertenece al campo de la familia, o sea, al campo del sistema familiar, a una memoria de trauma colectiva. ¿Cómo trabajas el trauma cuando no está en el cuerpo de la persona, sino porque es un trauma transgeneracional? No se puede hacer desde ese lugar. De hecho,
Yo conozco en este momento algunas terapias que trabajan justamente, al igual que las constelaciones, en materia de trauma transgeneracional. Sin embargo, una de las herramientas técnicas más, y bueno, terapéuticas más nobles, más amorosas, por lo menos yo digo que conmigo, no sé cómo serán otros consteladores, es a través de una constelación familiar. Te permite mirar eso con muchísima más calma, paz y demás. ¿Ok? Y bueno, poco más era lo que les quería compartir, así que si no hay ningún comentario, les voy a regalar un ejercicio de cierre que yo sé que a más de uno, más de una les llama el corazón estos espacios y sobre todo también por la hora, para que vayan a descansar también. Así que voy a pedirles que se coloquen en una posición que sea cómoda. Si tienen la posibilidad de recostarse, recuéstense. Si no, siéntense cómodamente en el sofá, en donde sea que estén. Si están sentados, sentadas, pongan los piecitos sobre el suelo, descrucen las piernas, permitan esta conexión de las plantas de los pies con el suelo y de la espalda, que no estén en un lugar incómodo. Permítanle al cuerpo que se relaje un poco. Ya estamos a punto, bueno, a mi saber, ¿verdad? Estaríamos ya llegando hacia el final de la noche y esperaría que ya de repente en corto tiempo pues vayan a descansar. Así que nada, en esta posición que sea cómoda y noble y amable para sus cuerpos, van a cerrar los ojos, van a respirar profundamente. Pueden, si así tienen a bien y tienen la posibilidad física, respiren inhalando y exhalando por la nariz, ¿ok? De manera lenta, profunda, que sea cómoda para el cuerpo. No necesitan alterar grandemente la respiración, nada más hacerla más consciente. Con esa respiración profunda, van a visualizar una chispa de luz en sus pechos, en el pecho, en el corazón que se expande. Esa luz se expande hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Se va haciendo más amplio y estás en conexión con todo, todos. Amplían más y más y más y bajas todas tus barreras, todos los juicios o los puntos de vista que puedas tener sobre esta charla, sobre lo dicho, sobre tu propia familia, sobre tu vivencia, sobre tus memorias de ser parte de esa familia. Vamos a bajar esas barreras para nada más permitirnos recibir. Vamos a visualizar un lugar muy agradable que nos inspira tranquilidad, seguridad, bienestar. Visualizamos que estamos ahí, en ese sitio. Vas caminando en ese espacio de bienestar, de seguridad, de tranquilidad. Y sin darte cuenta, empiezas a percibir que detrás tuyo llega una fuerza de vida. Y al volver a ver, les hayas conocido o no, ves a tus padres, ya sea con claridad, como si fuesen siluetas, sino y detrás de ellos a los abuelos, a sus respectivos padres, y detrás de ellos los bisabuelos, y tomas conciencia de que tal vez
Nunca les viste, no supiste de sus nombres, de cómo vivieron. Y aún así, de ahí viene también la vida que llega. Y detrás de ellos una gran cantidad de ancestros. Te das cuenta que la vida viene de todo este grupo de gente y que llega a ti con sus historias, con lo que vivieron, con lo que les dolió, con lo que hicieron bien. También de ellos vienen tus habilidades, tus destrezas. Y llevando, visualizas que te llevas y puedes llevarte también tus manos al pecho, al corazón. Les vas a decir, de ustedes tomo la vida. Con eso me basta. Ahora yo la llevo a algo bueno. Y tomas esa conciencia de que ya recibiste suficiente, que ya no hace falta más nada, más que agradecer. Te das cuenta que al lado de estos ancestros también está la figura de este hombre que hoy honramos en lo que ofreció al mundo, a la vida misma, a la reconciliación. Y honramos y agradecemos lo que él contribuyó y cómo creó bases para que otros también siguieran continua, profunda y amorosamente enriqueciendo su legado. Tomando una respiración profunda, te das vuelta, dejas a toda esta gente detrás tuyo y puedes percibir cómo desde tu espalda entra esta conexión de vida, esta conexión energética, esta conexión con algo más grande, con el movimiento del espíritu. Y adelante, en ese sendero, en ese lugar que ibas transitando, puedes observar el amanecer de este año que empieza a abrirse, ya pronto tocándonos las puertas de este 2026. Y reconoce que no vas solo, no vas sola, vas acuerpada por tu linaje, por tus ancestros y por tu propia historia. Y te permites visualizar cómo caminas hacia adelante, hacia ese nuevo año, hacia ese nuevo momento, en esta transición de cierre de estos últimos días. Con esta sensación de conexión profunda hacia nuestro sistema, hacia lo que se abre nuevo también, reconociendo que somos el sueño anhelado de esos ancestros, que lo que ellos soñaron, nosotros lo estamos viviendo y podemos hacer algo bueno y diferente también. Tomas todo esto, le das un lugar en tu corazón, respiras profundamente y vas regresando a tu ritmo, a este espacio, a esta conciencia y te permites abrir los ojos o de repente ya quedarte dormido, dormida. Que tengan una feliz noche.